Bueno, todo un tema, ¿no? Sí, totalmente. Por supuesto, siempre desde acá, cada vez que hablamos de esto, condenamos este tipo de actitud porque En cuanto al linchamiento, acá en cuanto al linchamiento, básicamente atraparon al ladrón, no hay se dudas pasaron de la claro, raya pero en digo, cuanto no a hay dudas pegarle de y demás. nuestra postura sobre No, está condenamos claro. cualquier acto que se quiera llevar por mano propia, ¿no? De justicia por mano propia. Pero con la licenciada Graciela Moreschi, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Vamos a hablar sobre el porqué de esto. Digo, ¿qué le pasa a alguien, por la cabeza a alguien que quiere hacer esto? O que Me reacciona parece así? importante porque hay una psicología que nosotros llamamos la psicología de las masas, que es distinta a la individual. Para poder entender, uno tiene impulsos que vienen del inconsciente, que son como muy arcaicos y que responden a lo básico, la furia, la sensación de descarga, las pulsiones. Todo esto es como más irracional. A medida que uno va creciendo, va adquiriendo determinada represión sobre esto. Lo cultural hace que uno aprenda a manejar esos impulsos irrefrenables de bronca. A los de 20 ira. te agarrás a piña, a los 30 mirás de costado, a los 40 ya ni Claro. mirás. Claro, pero cuando hay un grupo de gente, esos borramientos se borran y entonces aparece la acción a partir del inconsciente. Es impresionante la modificación. Las personas que van a una cancha de fútbol se dan cuenta, o una manifestación, que hay algo Que los diferente. potencia. Que de pronto hay una homogeneidad entre personas que no tienen nada que ver y que se unen porque todas tienen esto instintivo de bronca o de alegría o de exaltación, digamos, no importa, puede ser alegría en una cancha de fútbol o bronca. El tema es que en esto se borran esas diferencias y entonces hay características propias de esta masa. Primero, es impulsiva, es versátil, es sugestionable, de pronto, y tiende a la acción. En lugar de tener como una cierta distancia, que es lo que a nosotros nos hace individuos sociales, donde, bueno, tenemos impulsos, pero refrenamos y medimos lo que decimos, lo que hacemos. Acá este impulso no aparece y tampoco la necesidad de pensarlo. Lo que aparece es el impulso de hacer. Y en realidad esto se aviva, por ejemplo, con determinadas motivaciones que pueden ser o una bronca contenida, o cuando hay gente que maneja las masas, por ejemplo, con discursos repetitivos, frases repetitivas dichas muchas veces, y lo que hacen es como si fuera casi una música Sí, que son disparadores. dispara. Bueno, al ser la misma presidenta, ella hizo referencia porque estaba justamente haciendo un acto de una inauguración por algo de la palabra y dijo, muchos nos acusan que nosotros desde la palabra generábamos violencia y sobrevoló el tema de los linchamientos. Pero es real, digo, más allá de puedas coincidir o no, pero en muchos de esos discursos después la gente como que si vos no eras acá o pertenecías a un grupo que no les gustaba, qué sé yo, te lo hacía sentir. Cuando estaban en masa en esto que vos decís. Claro, yo digo que las frases, igual acá sería algunas frases repetitivas y cortas que pueden ser las de aliento, las de... Sí, la motivacional las o en todo caso motivacionales. Me acordaba de cosas como soy vieja. El que no salta. El que no salta. Claro. El que no salta Es un inglés. Claro, Pero entonces es que es, aparece... claramente, Inmediatamente todos reaccionan porque no tiene nada que ver con la persona que Claro, tengas al lado. no importa la personalidad de cada uno. Entonces, acá lo que se une es una sensación de injusticia que está en todos, que tiene que ver con la cuestión de ver que los hechos delictivos siguen y pareciera que hay como cierta impunidad. Frente a esto aparece algo que es terrible, que aparece esto de mano propia. Y a mí me parece importante lo que decías vos. No es la manera de
de resolver esta sensación que la gente tiene de impotencia. Ahora, Graciela, ¿hay algún componente más en la cabeza de...? Porque yo comprendo y comparto todo lo que vos decís ahora de, bueno, por ahí estamos juntos, que yo presenté un acto. Ahora, para patear la cabeza de una persona que está en el piso, por más que estemos todos en masa, ¿no? Digo, porque yo puedo ir y decirle, gritarle, decirle, vos, chorro. O sea, eso, hasta eso quizá me dé, no lo sé, nadie sabe cómo va a reaccionar. Ahora, de ahí a patear, digamos, a lastimar. Bueno, y ahí aparecen como determinados líderes donde tienen como más bronca, están más irrefrenables los impulsos. Y lo que es importante es, cuando, hablando de lo que sí sienten todos, sienten una potencia que antes no tenían como seres individuales, se les va el miedo, porque cuando uno está en conjunto siente que tiene potencia y que no tiene responsabilidad, porque la responsabilidad se disuelve. ¿Quiénes son? Todos. Entonces, podemos como todos y somos todos o ninguno. Entonces, ahí, en ese desenfreno desde la agresión, hay gente que es obviamente más agresiva y lleva. Básicamente esto es, en el inconsciente todos tenemos tanta información sobre la cantidad de robos que pasan y demás, y nos da bronca, y nos da bronca, y nos da bronca, y cuando pasa cerca y de repente tenés la posibilidad de hacer algo, hoy ya no se frena como, porque ahora se ha hecho como una suerte de efecto dominó. Ya permanentemente hay una reacción que quizás antes estaba más oculta o se reaccionaba menos o lo que sea. Hay tanta información que permanentemente recibimos, recibimos, como que te alienta a... Claro. Exacto, exacto. Yo creo que en el discurso repetitivo son todos los discursos repetitivos, tanto como estos que hablan de la impunidad y de... como el constante vayan, de vayan, pasar. Claro, o sea, evidentemente hay una responsabilidad que será tema por ahí de debate, a lo mejor en otra situación, pero claramente hay una responsabilidad de nosotros como medios de comunicación. Y también pasás a contar lo que pasa, pero también es como lo contás. Claro, ahí está, el límite es muy pequeño. Vos no podés obviarlo, pero la realidad es que a veces al contarlo, digamos, si el mensaje no es claro como y a veces es cierto que toma una franja horaria donde con el mismo hecho se repite. Y esto sí genera una bronca que en ese momento salió, se destapó, porque estamos todos juntos. Y aparece esto. Este sería un poco, digamos, el planteo, si vamos a, cuando se habla de reforma del Código Penal, lo que se quiere hacer y demás, cuando se dice que la ley en realidad tiene también un accionar de persuasión antes de... ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, hoy a lo mejor el motochorro no se mete en tal barrio porque sabe que aparecen los vecinos y lo linchan. Está mal, ya lo dijimos. Pero, por ejemplo, con el caso de la ley, a lo mejor un ladrón, si sabe que efectivamente a vos te pesca la justicia, te mete adentro y no salís, y bueno, la vas a pensar dos veces. ¿No? Te digo, hay como claramente... es un todo complicado y yo entiendo. Lo seguro es que todos recibimos en algún momento, yo creo, bueno, a mí, me pasó a mí, no sé si a vos te robaron alguna vez, a vos violentamente no, por suerte, o a un familiar o a alguien, o a algún amigo que le hayan robado violentamente. A mí sí me pasó, no sé si a vos, Graciela, te pasó alguna vez, si a vos o a algún familiar o a algún conocido seguramente sí. Y eso lo vas acumulando. Y en un momento, un día, hubo un disparador que decís... Mirá, le hizo lo mismo que me hizo a mí, lo recordaste y estás ahí y a ver, una cosa es que lo agarren, otra cosa es que le peguen. Pero, por supuesto, hay además una cuestión. Vos decías si uno piensa o no, si hay una ley. Yo creo que sí, que piensa, pero fundamentalmente la ley también sirve para que el pueblo en general sienta que no es lo mismo. Claro. Porque si no, la sensación es, no hay un parámetro, es exactamente lo mismo. O sea que la ley disuade en todo caso o no al ladrón, pero en todo caso hay una sensación en toda la población de que hay una condena que tiene algún efecto. Si no, la sensación es que, bueno, da lo mismo. Está clarito el tema, doctora, como siempre. Cualquier cosa me pueden ver, escribir a www.gracielamoreschi.com.ar. Como siempre, muchas gracias, Graciela. Gracias, Doc. ¿Vamos a la pausa? A la ¿Te pausa, parece? Señores, rapidito, que hay mucho más todavía. Venga. Así que quédate ahí.